ciberseguridad del Foro Económico Mundial. Él nos hablará acerca de los desafíos y oportunidades de la tecnología y la transformación digital en el marco de la cuarta revolución industrial. Les recuerdo para quienes están llegando que la conferencia será en inglés, por lo tanto, a mano izquierda pueden encontrar los audífonos que les harán la traducción. Bienvenido. Thank you very much, everyone, for being here this morning. My name is Nick Davis. I'm Australian, but I live in Geneva, Switzerland, and I am Head of Society and Innovation at the World Economic Forum. And apologies because my Spanish... Les pido perdón porque mi español es terrible y les agradezco que me escuchen directamente o a través de la traducción que se está suministrando. Entonces quiero pasar la próxima media hora o 40 minutos más o menos para hablar sobre esta idea de la cuarta revolución industrial, pero quiero empezar por decir que cuando mencionamos tecnologías emergentes como blockchain o inteligencia artificial o drones, hay mucha emoción, hay mucha bulla alrededor de estas, pero no hay muchas señales ni mucho entendimiento o conocimiento sobre cómo utilizar estas nuevas tecnologías para ayudar la economía colombiana, pero también la sociedad y a las personas en general. Y particularmente nos emocionamos sobre estos elementos nerdos o geeky, como le decimos, y nos emocionamos mucho entrando en las profundidades de cómo funcionan las distribuciones, pero hoy voy a discutir que bien sea los riesgos de seguridad cibernética con los que traen los usos de estas nuevas tecnologías o los aspectos de cómo cerramos la brecha digital en Colombia, donde 1 en 2 ciudadanos colombianos no tienen buen acceso a servicios digitales y al internet. Tenemos que traer diferentes mentalidades y tenemos que ser muy prácticos sobre cómo vamos a generar este impacto. Y lo bueno de estar aquí, después de la invitación del Ministerio TIC, lo bueno de estar presente aquí es que esta es la perfecta conferencia y el perfecto lugar en Colombia y en Bogotá hoy, donde las personas poderosas están tomando decisiones sobre cómo se va a ver nuestro futuro. Y cuando digo esas personas poderosas, estoy hablando sobre ustedes, porque ustedes son las personas que día a día están decidiendo qué aplicaciones descargar, qué compañías crear, la manera en la cual ustedes influencian el gobierno, negocios, cómo influencian su familia a través del uso de tecnología en su hogar. Y frecuentemente pensamos sobre la tecnología como una cosa mágica que viene de un lugar mágico desconocido como Silicon Valley, y la única opción que tenemos es o aceptarla o no utilizarla. Pero la cuarta revolución industrial se trata sobre el poder que tenemos todos sobre crear este nuevo futuro y hablar y discutir sobre lo que queremos lograr y lo que queremos ver en el futuro es lo más importante para la tecnología en el día de hoy. Así que les voy a mostrar una imagen y vamos a empezar a describir el significado de la cuarta revolución industrial en cuanto a la definición del Foro Económico Mundial. Vamos a mirar cómo se ve en
en sociedades, en compañías y en la sociedad, y qué herramientas de inversión podemos utilizar nosotros personalmente para abordar estos problemas. Y específicamente vamos a hablar sobre unos ejemplos de seguridad cibernética. Yo sé que este es la pista o el track de seguridad cibernética y sé que muchos de ustedes son expertos en ese tema y les interesa mucho, entonces voy a dar ejemplos sobre esto. Pero también cuando termine vamos a tener la oportunidad para preguntas y quizá podamos entrar más a fondo sobre los aspectos comportamentales. Así que, ¿qué es la cuarta revolución industrial o 4IR y por qué importa? ¿Solo es como una palabra para atraer la atención o es algo más? Entonces, brevemente, si quisiésemos mirar la historia y la historia tecnológica y cómo se relaciona con nuestras vidas, la primera revolución industrial fue la primera vez en la humanidad que pudimos combinar la energía de combustibles fósiles a máquinas, a mecanismos que dramáticamente cambiaron o facilitaron la producción. Y entre 1750 y 1850 la vida de ciudadanos, la manera en la que trabajaban, en que experimentaban el trabajo, se relacionaban el uno con el otro, fue totalmente transformado. Y aquí, solo para dar un ejemplo pequeño, si usted cruzara el Atlántico en 1750, se hubiera demorado 7, 8 semanas, muy peligroso en muchas diferentes maneras, y para el 1810, 1820 ya se había reducido ese plazo, el tiempo que tomaba hasta una semana, y era debido a al cambio de la industria que cambió las industrias de Latinoamérica, América del Norte y Europa. En estos 50, 60 años las personas estaban transportándose en carruajes, en caballos, si usted tenía la suerte o tenía los fondos para tener un caballo. Y después había miles y miles y miles de kilómetros de ferrocarril en todo el país, y eso cambió la vida. La segunda revolución industrial no se menciona tanto, pero fue más impactante en muchas formas, porque la segunda revolución industrial nos abrió las puertas a este mundo moderno que vemos a nuestro alrededor. La electricidad, el teléfono, el automóvil, el motor de combustión interno, las turbinas de gas, que quiere decir que nos permitió tener aviones y demás, y otros elementos que no mencionamos, como fertilizante artificial, la capacidad de alimentar a 7.6 mil millones de personas. Necesita esas industrias que se crearon entre 1780 y la Primera Guerra Mundial. Y en la tercera revolución industrial, actualmente la estamos viviendo. Esta conferencia se trata sobre el impacto de las tecnologías digitales, y esa es la revolución que empezó, se puede discutir, como en 1947 con la invención del transmit y otros elementos, y esa fue la manera en la cual creamos y transmitíamos y procesábamos información. Y entonces yo creo que aquí queremos mencionar que no hay leapfrogging, no hay saltos masivos globales. Cada revolución industrial requiere el aprendizaje de las revoluciones previas, y todo esto ni me lo puedo imaginar sin la creación de electricidad, de luz, el teléfono inalámbrico y demás. Y entonces, ahora, ¿qué es la cuarta revolución industrial que todavía estamos mencionando y es digital? La cuarta revolución industrial es lo que sucede cuando tomamos la revolución digital y cuando asumimos que hemos cerrado la brecha digital y contemplamos comunidades donde casi todas las personas tienen acceso a dispositivos móviles y al procesamiento en la nube. De repente tenemos todo un conjunto de servicios, industrias y maneras para trabajar y vivir de forma conjunta que son realmente muy diferentes a lo que estamos viendo hoy en día
con las industrias que tenemos presente. Y esta cuarta revolución industrial no es un argumento para decir que ya estamos pasando un periodo de transformación rápida en la cual el aprendizaje automatizado nos está cambiando las vidas, aunque estamos llegando a ese punto, pero se trata más sobre decir, mire, cada vez que se transforma las tecnologías transforman el ambiente a nuestro alrededor, y se ha tardado como 40 a 100 años para que los gobiernos se adapten, para que las industrias y las compañías miren cómo tomar un valor sostenible de estas y cómo se puede incluir en los sistemas. La injusticia principal de las revoluciones industriales es que la mayoría de las personas no son incluidas, y todavía hay 600.000 millones de personas alrededor del mundo que no han pasado por esa revolución, por esa primera revolución industrial. Hay miles de personas sin acceso a electricidad, sin acceso a medicina, y entonces no tienen los beneficios y los asociados con estas revoluciones. Como sabemos, más de la mitad de la población del mundo no tiene acceso a esas tecnologías digitales. Entonces esa cuarta revolución industrial son varias cosas, pero en realidad es cómo pensar en lo que tiene que suceder para realmente aprovechar el valor que trae esta industria. Y realmente sabemos y entendemos que lo que trae lo digital y lo que viene después de lo digital tiene un valor masivo, y no es solo porque estamos sentados acá, pero hay 7 compañías digitales responsables por el 80% del valor creado en los servicios públicos en estos últimos años. Y esto muestra que se puede lograr si controlamos los datos y si entendemos qué están haciendo los ciudadanos y los usuarios. Y las compañías como Netflix, por ejemplo, creo que tengo una diapositiva de hecho sobre Netflix más adelante, son tan valuables y tan poderosos debido a sus tecnologías en varias diferentes formas. Entonces hay elementos aquí de la transformación digital que no solo son interesantes e importantes, son importantísimos para crear el valor agregado para estas compañías e industrias. La cuarta revolución industrial también importa porque impacta la competitividad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Todos los aspectos de la economía colombiana que apoyan el desarrollo inclusivo de la calidad de vida de los ciudadanos, bien sea instituciones, infraestructura, resultados de servicios de salud, la innovación, la capacidad. Todos estos elementos son increíblemente importantes para desarrollar un ecosistema saludable, pero también crear nuevos negocios, nuevos servicios que respaldan la misma. Y el reto para Colombia es que mientras que el país está a buen nivel en cuanto a capital humano, la estabilidad macroeconómica, en general 62% a nivel mundial, que realmente para la región es maravilloso. Las áreas de adoptación de las TIC y en la contabilidad, la transparencia en la cual estas tecnologías se utilizan están muy atrasadas. Y la razón por la cual estoy tan emocionado de estar aquí en Bogotá, en Colombia, es porque el gobierno realmente está tomando en serio la idea de la transformación en el gobierno y la transformación para las políticas en estos sectores. Y no sé si saben, pero hay una ley en el Congreso que está buscando modernizar las telecomunicaciones, TICs y televisión público en sectores públicos para tratar específicamente con esto, que es una forma muy importante para abrir este espacio para que los ciudadanos y el sector privado aprovechen. Y la cuarta revolución industrial trae muchos riesgos también, y he mencionado previamente que cada revolución industrial se demora 50 años más o menos para que el gobierno y las compañías, entidades
aprendan cómo proteger a las personas. Y por ejemplo, el automóvil, el vehículo, el carro, se tomó más de 70 años para que las leyes y normas de cinturón y uso de cinturón para proteger a las personas sean implementadas para prevenir esas sumas de muertes en las carreteras. Y se demoró igual para que los para que las compañías puedan tener responsabilidad y ser responsables con los usuarios en esta plataforma que se está fuera de control. Se demoró casi 70 años para incorporar estas reglas y estas normas de protección para que no hubieran estas miles y miles de personas muriendo en accidentes y demás. Y cuando miramos los riesgos asociados con estas tecnologías, los ataques cibernéticos y la seguridad cibernética en la esquina inferior, se relaciona también con actividad criminal y terrorismo influenciando la instabilidad criminal y este sentido general de miedo que tienen los expertos, que no le estamos poniendo atención a los retos y a las consecuencias de la tecnología en cuanto las estamos empezando a desplegar. Y esto es lo que hace el Foro Económico Mundial. Tenemos un centro completo en San Francisco con 66 personas, equipos en New Delhi, en Japón y demás, trabajando en los aspectos de política de esas tecnologías emergentes y ver cómo podemos gobernar una inteligencia artificial cuando se pone en un juguete que va a utilizar un niño. A veces miramos nuestros teléfonos y decimos, sí, un teléfono móvil moderno, un iPhone o un G-Phone, un Google Phone, tiene sumas masivas de sistemas de inteligencia de aprendizaje automático para utilizar el dispositivo, para aprovechar el dispositivo y la aplicación, y es un modelo de negocio de atención. Sabemos esto, pero no sabemos realmente qué vamos a hacer con eso. Y cuando cambiamos o trasladamos la conversación a cómo queremos que esto se aplique para nuestros niños, ahora sí de repente las personas empiezan a pensar, bueno, ¿sabe qué? Sí, de pronto sí deberían haber ciertas reglas, normas, protección para determinar cómo afecta la inteligencia artificial a nuestros niños. Y lo mismo con nuestras personas de la tercera edad, robots, sistemas en hogares para personas de la tercera edad. Hay una necesidad para automatización y para servicios de diagnósticos para estas personas mayores. Entre más va avanzando las tecnologías, y esas son personas que requieren de nuestra ayuda para su protección, para su cuidado diario. Entonces, ¿qué protecciones deberían estar presentes en esas tecnologías? También hemos trabajado con el gobierno de Ruanda para diseñar normas y reglamentos para los drones y para domicilios a través de drones, para que ellos puedan sobrepasar la pobre infraestructura física y las vías que tienen y utilizar estas tecnologías de una forma positiva y evitar los aspectos negativos. Y no espero que ustedes lean todos estos cuadritos, pero si pueden mirar los colores, los morados son las preocupaciones en respecto a las tecnologías, y desde 2008 hemos estado midiendo qué riesgos afectan, y desde 2012 los riesgos y la seguridad cibernética, desde 2012 se ha vuelto una de las preocupaciones más altas. Y este año no hemos publicado este estudio, pero les puedo decir que en los 5 más altos riesgos globales van a estar estas preocupaciones tecnológicas. Bueno, bien, muchos de ustedes son empresarios, trabajan en instituciones, en organizaciones que están mirando estas tecnologías emergentes y están diciendo, bien, ¿qué hacemos con esto? ¿Esto qué significa para mí, para mi negocio, si estoy comprando tecnología o administrando tecnología? Y realmente hay 3 conjuntos de preguntas principales que nos hacemos.
Y esto particularmente es certero cuando hablo con gerentes, CEOs, ministros internos, esas personas poderosas en las organizaciones. Ellos tienen la tendencia de hacer esas tres preguntas una y otra vez. Y la primera pregunta y más importante es: Nick, ¿cómo se ve el futuro? Dígame, cuénteme cómo se va a ver mi industria, qué va a experimentar mi industria, mi sector. Y mi respuesta obviamente es: mira, no te puedo decir. Usted es una de las personas más poderosas, o colectivamente ustedes son las personas más poderosas en ese sector, y ustedes van a determinar este futuro dependiendo de la tecnología que ustedes adopten. Entonces se trata más de cómo quieren que se vea el futuro. La segunda pregunta más frecuente es: ¿cuál es el cambio más mínimo que tengo que cambiar? ¿Cuáles son las interrupciones mínimas que tengo que implementar en mi vida para tener éxito en este mundo? Y muchos de ustedes son empresarios. Por favor, levanten la mano si ustedes han emprendido en negocios, han generado una nueva compañía o están contemplando tener una nueva compañía. Bien, entonces estos empresarios tienen un diferente punto de vista. Ellos dicen: ¿qué es o cuál es el máximo, la disrupción máxima que puedo ponerle a otras personas para que no me afecte a mí? Entonces este es un riesgo masivo, esta mentalidad que se trata sobre el cambio mínimo, cuando realmente estamos hablando sobre un cambio total en el sistema. Y la tercera pregunta que nos encontramos es: ¿cómo posiblemente puedo hacer lo que tengo que hacer diariamente para lograr mis entregas, para que mis socios estén contentos, para que la sociedad sea afectada positivamente, e igualmente transformar mi negocio, mi sector, mi organización? Y yo creo que esta es la imagen que yo tengo en mente, que vuelve a la introducción del automóvil. Entonces el cambio entre la primera y la segunda revolución industrial, cada industria, bien sea gubernamental, de la sociedad o demás, se le está pidiendo que construya un caballo más económico, más rápido y mejor en todas las formas, que tomen los caballos que utilizan para su negocio, para los trabajos día a día, y que funcione mejor, más económico, más rápido. Entonces ahora imagine la introducción del automóvil y eso cómo va a afectar al negocio. Y si contemplamos la diferencia entre un vehículo o un carro y un caballo, no es solo que el caballo come pasto y genera diferentes gastos, por decirlo así, o que el vehículo necesita combustible o necesita... No, es que la infraestructura total necesita cambiar. Uno necesita carreteras, necesita fábricas, necesita leyes y normas totalmente diferentes para tener una economía de transporte construida basada en el carro. Y frecuentemente contemplamos estas tecnologías y decimos: bueno, ¿cómo voy a adoptar blockchain en mi negocio? ¿Cómo lo agrego a mi negocio? Y esa es la transformación que voy a hacer. Yo he trabajado con muchas compañías, he hecho muchos proyectos en mi propia organización, y requiere un cambio total de la organización, casi igual a los cambios requeridos para el carro. Entonces miremos los modelos y cómo funcionan. Uno de los retos principales también es que la transformación es muy compleja. Transformación normal, sin contemplar la transformación digital, tiene un porcentaje, una tasa de éxito de 12%. Entonces solo una de 10 compañías sienten que sacaron el valor que ellos querían de este cambio, y solo 5% de las compañías llevando a cabo transformación digital están logrando eso. La mayoría de las compañías sintieron que se estaban acercando a la meta, pero no estaban logrando en su totalidad. Y yo creo que, y este es el punto, como el punto principal que quiero que ustedes se lleven de mi charla en el día de hoy, que nosotros pasamos todo nuestro tiempo aquí,
Si estamos trabajando en negocios o en gobierno, sabemos que pasamos la mayoría del tiempo pensando, bueno, en qué posición estamos en cuanto a aspectos digitales, cuál es mi situación versus mi competencia, hacia dónde está direccionada la industria, qué visión tengo para esto, cómo podemos ayudar a que la compañía se mueva hacia adelante y continúe impulsándose. Y si tienen suerte, bueno, qué inversiones podemos llevar a cabo para afectar positivamente al futuro. Y aquí es donde las compañías invierten la mayoría del tiempo. Y si usted contrata a un asesor, ellos le van a vender algo así: mire, esta es la estrategia que ustedes pueden implementar para el futuro. Y una parte crítica de esto que no le ponemos atención es el cambio actual de cómo vamos a crear valor agregado a través de esas nuevas tecnologías. Compañías pequeñas hacen esto maravillosamente. Si usted como empresario no tiene un modelo de negocio que define los servicios en una forma diferenciada basada en las nuevas tecnologías, usted no va a poder atraer nuevos inversionistas. Y en cuanto a los enablers, los habilitadores, contratamos más personas como nosotros, personas para análisis de datos. Pero si usted es una organización civil o una compañía masiva, eso es un trabajo muy complejo, porque le están pidiendo a usted que optimice ese caballo día a día. Y ahora mire el carro versus el caballo en esos aspectos. Un banco mayor principal decidió recientemente que querían cambiar la forma en la que ellos hacían sus informes financieros y lo querían cambiar en su totalidad. Miraron el equipo que ellos tenían en esos informes y habían 6,000 personas en la red para preparar esos diferentes informes para los reguladores a nivel mundial, para asegurar que estuvieran cumpliendo. Entonces trajeron otros asesores y dijeron, mire, ¿qué tenemos que hacer para automatizar eso, para que esas personas hagan otras actividades para tener más éxito, más seguridad? Y esa firma asesora dijeron, bueno, ¿cuántas personas tiene usted que tienen las capacidades analíticas? Porque eso puede facilitar ese proceso mucho más, versus como poner todas esas planillas de Excel, cuántas personas pueden hacer X a alto nivel. Entonces miraron y dijeron, ¿sabe qué? Tenemos más o menos 400 personas que pueden hacer esos trabajos eficientemente de los 6,000. Entonces los asesores dijeron, oiga, 400 de 6,000, eso es un porcentaje mucho más alto de lo que nosotros generalmente vemos, porque estas habilidades son raras. Entonces empezaron a entrevistar a las personas alrededor de o en la entidad para mirar cuántas personas tenían las habilidades para transformar la industria, y encontraron 20 personas de 6,000. Entonces el banco sabían que tenían un problema de talento y de cultura, y aunque tuvieran ese problema y supieran de eso y los retos que eso significa para la compañía, no estaban haciendo las preguntas adecuadas. Y aquí es donde llegamos a la transformación y a las preguntas que tenemos que hacer para la transformación en cuanto a ciberseguridad. Porque cuando estamos contemplando el modelo de negocio y que subraya esas operaciones, en la confianza, la confiabilidad en la cual estas se respaldan, es absolutamente crítico. Y como bien sabemos, también todo depende de los sistemas y la tecnología que utilizan y el personal que tienen, el talento humano. A veces puede tener uno 6, 7, 8 diferentes sistemas digitales dándole alertas e información que usted tiene que utilizar para suministrar esa integridad. Y el talento humano y cultura de la organización es el riesgo principal para la seguridad cibernética, no solo porque necesitamos expertos del sector, pero porque la mayoría de las violaciones cibernéticas son fallas humanas. Nick Davis tomando una USB y poniéndola en un computador, o dándole un clic a un link o un enlace de phishing y dándole una puerta de entrada trasera
así es como funciona esto. Esos son los riesgos que vemos en el ambiente cibernético y vamos a hablar sobre estos más. Y cuando empezamos a pensar qué inversión necesitamos para asegurar los sistemas, las personas generalmente contemplan que el riesgo viene o proviene de un pelado de 20 años sentado en su casa con una capotica y tratando de hackear y tratando de vender información en el dark web o una persona así con muchas habilidades que nadie sabe cómo funciona. Esa es la imagen que los ejecutivos principales traen en cuanto a seguridad cibernética. Y en el foro económico global tenemos 4 o 5 mil ataques semanales en contra de nuestros sistemas y sabemos bien que esos ataques vienen de organizaciones donde el presupuesto de talento y sistemas que ellos pueden utilizar en contra de nuestra entidad es mucho mayor de nuestro presupuesto total. Entonces hay entidades criminales cuyo presupuesto ofensivo para atacarlo a usted o su organización va a sobrepasar el presupuesto de TI o el presupuesto general de toda su entidad. Y todo esto va a pensar sobre un nuevo modelo de negocios y sobre el cambio de esa cultura. Esta pregunta o este elemento de orquestar y de básicamente de cómo podemos reunir todos esos elementos es el elemento menos investigado, el que tiene menos inversión. ¿Cuál es la medida y la gobernanza que tenemos en cuanto a la medida de éxito? ¿Cómo hablamos con nuestros inversionistas? Si usted es parte del gobierno, ¿cómo le menciona usted al Congreso que necesita más presupuesto para abordar eso? ¿Cómo le menciona usted a la ciudadanía sobre los elementos cibernéticos? Y nosotros no pensamos sobre los cuentos y la explicación para mostrar por qué se necesita eso. Y las compañías en las que más se aseguran son las compañías que tienen un riesgo muy obvio. Entonces Israel es uno de los países más sofisticados en cuanto a crear un sistema de defensa cibernético robusto y de hecho ellos ponen un presupuesto para cada ministerio para gastos únicos cibernéticos. Si ellos no gastan ese presupuesto, no utilizan todo ese presupuesto, entonces son llamados a explicar por qué no lo utilizaron para protegerse. Y entonces pues, son muchas diferentes maneras de poner esos elementos como parte de la cultura y cómo exportar esos sistemas y esas herramientas. Entonces este problema de cómo contamos el cuento y cómo podemos hacer que esto se aplique a cada tecnología emergente, pero también es un modelo muy interesante para mencionar qué cambios se necesitan efectuar en el mundo cibernético. Y si quieren leer más sobre esto, tenemos un reporte que se llama La empresa digital. Es un reporte maravilloso que tiene muchos diferentes casos, estudios. Voy a continuar porque creo que hay mucho material interesante, pero quiero asegurarme que tenemos tiempo para preguntas. Cuando uno invierte en estos aspectos de la cuarta revolución industrial, lo primero que tiene que cambiar es la forma en que miramos a la tecnología. Yo solía ser fotógrafo, entonces les voy a dar otra metáfora. La pregunta realmente es, ¿qué lente escogemos? ¿Qué tan cerca nos queremos acercar al tema para la conversación que debemos tener? Esta es una pregunta de liderazgo, pero es una pregunta para ustedes en términos de las habilidades en las que invierten cuando hablan con los colegas, los inversionistas, los jefes acerca de este tema. Y solo para tomar la inteligencia artificial como ejemplo, a menos que ustedes sean expertos en aprendizaje de máquinas, el lente más cercano que tienen que ver es cuál es la capacidad de esta tecnología para
darle un cambio, una ventaja a mi organización. Entonces pueden ver aquí la curva de la tasa de errores de reconocimiento de imágenes que va en declive, en donde la parte más pronunciada es el uso del deep learning, y esta es la creación de rostros artificiales a la derecha. Entonces esto es entender las capacidades y entender el porqué. Es el lente más cercano que yo les podría recomendar, pero también tienen que dar un paso atrás y ver dónde funciona la inteligencia artificial y dónde no funciona. El error más grande que cometen las personas con el blockchain es pensar que es la respuesta para todo. No lo es. Google Docs es una mejor respuesta a todo que el blockchain, realmente. La mayoría de las veces que hablo con las personas y cuando dicen que necesitamos blockchain, yo les digo, necesitan una hoja de cálculo en un computador compartido. Eso ya no suena sexy y el equipo no va a querer utilizar una hoja de cálculo. Entonces ese es el problema y no la tecnología. Hay usos muy buenos del blockchain y hay unos que son muy transformadores también. Yo diría que el 95% de los casos de uso que se proponen se podrían resolver con soluciones más fáciles. Entonces ahora estamos alejando el lente y pensemos qué empresas están invirtiendo en la inteligencia artificial y en qué partes de sus organizaciones. Entonces, si ustedes son un negocio de Colombia y si piensan, ¿tenemos que invertir en inteligencia artificial en la empresa? La siguiente pregunta debería ser, ¿en qué parte de la empresa vamos a hacer esto? Y si miran el informe McKinsey, van a ver que está mercado y ventas y también cadena de suministro. Estas son las dos áreas en donde más se está aplicando esto porque marca una gran diferencia. Entonces, si no lo están haciendo allí, pero lo están utilizando en finanzas e informática, van a estar más adelantados en un área, pero van a estar más atrasados en otra. Entonces tienen que tener esta conversación con sus colegas, no acerca de los detalles técnicos, sino en qué área del negocio tiene más sentido utilizarlo y cómo podemos crear un ambiente competitivo, porque hay muchas empresas que brindan servicios en este sector y tenemos que pensar en dónde nos queremos especializar. Entonces, soy economista, me gusta esta área, es decir, ¿cuál es el impacto macroeconómico de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos generalizar estas ideas a lo largo de una economía? Y H.A. Agrawal, de la Universidad de Toronto, escribió un libro muy bueno que se llama Máquinas de Predicción. Este es. Que tiene que ver con el costo decreciente de la predicción. Y finalmente, esta es muy importante para todos, es alejar el lente para poder ver el impacto social de la tecnología. Y si les interesa la inteligencia artificial, yo les recomiendo que lean este libro si pueden. Lo escribió Virginia Eubanks y tiene 3 estudios de caso que ilustran cómo los gobiernos en los Estados Unidos empezaron a utilizar la inteligencia artificial y la analítica avanzada para tomar decisiones por temas de eficiencia en nombre de sus ciudadanos. Y cuál fue el impacto negativo sobre las personas, en particular en las comunidades más marginalizadas. Y todas las empresas, todas las organizaciones, todos los gobiernos quieren adoptar estas nuevas tecnologías para hacer que las vidas de las personas sean más interesantes. Y muchas veces vemos que las personas que sufren más de esto y su vida se vuelve más difícil son los que tienen menos poder. Esto es muy delicado, hay que invertir en liderar la transformación. Y una de las maneras de invertir en el liderazgo de la transformación es tener conciencia de que tal vez tenga que cambiar completamente su modelo de negocios en el tiempo. Y este solo es un ejemplo de cómo Netflix cambió su modelo de costos e ingresos en 20 años con base en la manera en que puede brindarle valor a los clientes. No le importa cómo les da valor, lo que quiere es brindar la mejor experiencia de entretenimiento de cine y televisión a los consumidores y estuvieron dispuestos a cambiar completamente durante este tiempo. También en 2007 inventaron una solución tecnológica completamente nueva para el streaming que se llama la caja de Netflix. Costó millones de dólares producirla. Nunca lo usaron, nunca utilizaron esta tecnología. Porque salió YouTube y se dieron cuenta de que
Bueno, esta es otra forma de hacerlo. A la gente no le importa tanto la definición súper alta, sino más bien hagamos streaming y utilicemos el ancho de banda. No tenemos que tener una caja de alta definición como la tienen las compañías de televisión por cable. Entonces no solo estuvieron dispuestos a cambiar, sino también estuvieron dispuestos a experimentar y a fallar para darle una vuelta a su empresa. Y similarmente, si vemos a General Motors, pueden gastarse más de un cuarto de sus gastos de capital, unos $2.000 millones de CAPEX, más otros $2.250 mil en una coinversión con una empresa japonesa, en una sola empresa y para una estrategia que es Cruise. Entonces General Motors ahora es una de las empresas líderes y probablemente sea la empresa líder en los vehículos autónomos, porque se comprometieron completamente a cambiar su cultura y a cambiar su organización. Entonces, vamos a ver cuáles son las lecciones. Uno es escoger el enfoque del cliente. Lo segundo es invertir en la transformación, ver cómo se puede utilizar el modelo para cambiar. Lo tercero es que tenemos que reunirnos para enfrentar los riesgos colectivos. Entonces, ustedes como empresarios o líderes de negocios, ustedes estaban impulsando una perspectiva en particular para el valor que ustedes pueden generar de forma única. Pero cuando hablamos de ciberseguridad, esto no es un riesgo individual, esto es un riesgo colectivo también. Si hay alguna brecha en una empresa, quiere decir que la va a haber en las otras empresas, porque si pueden hackear una empresa, probablemente puedan hackear los demás. Pueden utilizar esa información en el sector de la industria y pueden aprender y mejorar en términos del uso malicioso. Por otro lado, si las empresas y las organizaciones están dispuestas a compartir cuándo y cómo pueden ser penetrados en una etapa temprana con sus pares, entonces todos pueden lograr una mayor seguridad. Y esto no es una perspectiva muy popular, porque la idea de la confianza y de que no se violen los protocolos de seguridad también es una ventaja competitiva. Pero desde la perspectiva del Foro Económico Mundial, pensamos que los objetivos colectivos de la ciberseguridad es reducir la superficie de ataque a nivel mundial. También crear mayores estímulos para no estar en el cibercrimen, entonces no solamente sanciones más grandes, sino medidas más fuertes para encontrar a las personas que cometen estos ciberataques y también contener los ciberataques cuando ocurran. Entonces, esto lo que hace es reducir el nivel de vulnerabilidad a nivel colectivo y contener los peligros. Es que cuando pase, se debe poder crear un cortocircuito, una conexión entre las corporaciones y los gobiernos que nos ayuden a desacelerar la propagación de los ataques virales. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos un centro en Ginebra, pero voy a volver aquí. Estamos hablando de políticas, herramientas, plataformas, y esto lo lanzamos solamente hace menos de un año y nos sorprendimos con la voluntad que tienen los sectores privado y público para compartir información, incluyendo los países que con frecuencia son acusados de cometer ciberataques. Entonces, darle la forma al futuro de la ciberseguridad es algo que debemos considerar como una actividad colectiva, y aquí en Colombia la oportunidad de que ustedes puedan conseguir respuestas entre las personas más especializadas, como los directores de ciberseguridad, también a través de la Cámara de Comercio. Esto es muy importante si lo miramos desde abajo hacia arriba. Y voy a decirles que cuando hacemos esto tenemos 5 temas principales con los que trabajamos, que van desde la inteligencia de amenazas y riesgos hasta la gestión de respuestas. Entonces, esto no quiere decir que el Foro Económico Mundial está diciendo, hey, trabajen juntos. Estamos diciendo cuáles son las herramientas de encriptación
que pueden balancear las necesidades de distintos países y asegurarnos de que las personas sepan que los 5 valores que están en la parte de abajo a la derecha estén alineados. Nosotros producimos informes, entonces si les interesa esto desde una perspectiva corporativa, esto es un informe que se llama Avanzando la Resiliencia Cibernética, este tal vez les pueda interesar. Y voy a terminar con la idea de cooperación, hablando del hecho de que en San Francisco, como les decía antes, tenemos estas 9 líneas de trabajo que se enfocan completamente en generar políticas de interoperabilidad que tienen que ver con el uso de tecnologías emergentes. Y cuando digo política no quiero decir que los gobiernos tienen que crear normas con el Congreso, sino también se tienen que crear políticas empresariales. Entonces ya me dicen que se acaba el tiempo, nos quedan unos 10 minutos, entonces permítanme cerrar. Y quiero decirles que el aspecto más importante del trabajo que hacemos en tecnología es que esto sea relevante para la mayor cantidad de ciudadanos como sea posible. Yo empecé hablando de la división tecnológica que existe en Colombia y en el mundo. Esto no es algo que es bueno tener, algo que debería hacer el gobierno o ciertos grupos de la sociedad civil, sino que debería estar en el corazón de todas las políticas corporativas y de cualquier modelo de negocios en el país que trate con la informática y la tecnología. Entonces tienen que asegurarse de que lo que ustedes hagan sea relevante y accesible para todos los ciudadanos. De nuevo, no es una perspectiva izquierdosa, optimista, sino que es algo saludable para crear un ecosistema en donde todos nos podemos beneficiar. Entonces creo que todos podríamos apoyar esto, y para hacer esto tenemos que dialogar de una mejor manera. Las personas están hablando a los gobiernos acerca de tecnologías del siglo XXI y los gobiernos escuchan y están respondiendo con ideas del siglo XIX. Eso fue la que dijo la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Entonces podemos hablar de las maneras en que se puede crear una mejor gobernabilidad, pero no puedo hablarles de esto porque se acaba el tiempo. Pero finalmente esto se reduce a 4 principios principales, y este es mi último mensaje para ustedes el día de hoy, que es: cada vez que ustedes hablan de ciberseguridad, cada vez que hablan de blockchain o de inteligencia artificial, traten de tomarse un momento para escoger el enfoque de su lente para considerar estas 4 cosas. Primero, ¿cómo puedo dejar de hablar de la tecnología mismo y cómo puedo pensar en el sistema más amplio? ¿Cómo puedo pensar en qué significa esto y cuál impacto va a tener sobre mis empleados, los clientes, mis futuros clientes? ¿Y cómo cambia esto las relaciones? Piensen en el sistema, piensen en las carreteras que se necesitan o las fábricas que se necesitan, y no solamente en el diseño del carro. Lo segundo, en la medida de lo posible, traten de que estos sistemas empoderen a la gente. Asegúrense de que las decisiones estén en las manos de las personas a quienes ustedes están sirviendo. Y lo tercero es: no piensen en la tecnología como algo que tienen que escoger de un proveedor o de un gobierno o del mundo que ha creado esto. Piensen en la tecnología como algo que ustedes pueden controlar, algo en lo que ustedes pueden invertir y algo que ustedes pueden diseñar. Y por último, la idea de valores y ética. Valores y ética. Estos deberían ser una característica principal de su sistema y no una molestia. Es decir, todas las tecnologías son políticas, todas las tecnologías tienen valores asociados. Cuando diseñamos una aplicación o un algoritmo, nosotros le integramos nuestros valores al sistema por medio de la información que utilizamos y por medio de los principios de diseño y la forma en que hacemos el mercadeo. Nosotros integramos esto al sistema de forma consciente o inconsciente, y si piensan en esto desde el principio como una característica que puede mejorar la experiencia del usuario, en vez de decir: ay, no sabía que esto podría hacerle daño a alguien, si piensan de esta forma van a estar en una posición más ventajosa. Entonces les pido disculpas por haber hablado más de la cuenta, porque queríamos tener un espacio para preguntas, pero mi último mensaje es: hay un aspecto que llamamos el liderazgo de sistemas, y para mí esto quiere decir estar en todos estos puntos, poder hablar de la tecnología con distintos enfoques de lente, poder hablar con los líderes de gobierno, y no solamente poder hacerlo, sino estar hablando con ellos todo el tiempo, porque ellos no lo conocen.
también tenemos que ser líderes en valores y tenemos que pensar en la forma en que esto se relaciona con el impacto que ustedes quieren ver en el mundo. Y eso es lo que llamamos el liderazgo de sistemas. Gracias por escuchar y espero poder pasar más tiempo en Colombia y en la región para apoyar a Colombia 4.0 para que sea un sistema resiliente y próspero, para que podamos lograrlo nosotros juntos. Gracias. Entonces creo que nos queda un tiempo para algunas preguntas. Hi, thank you for your talk. I wanted to ask about the attacks and how you mentioned how there were organizations that were attacking your organization and that they had more resources for it, but I don't understand, how can you defend yourself from that? And what is the interest of these organizations when they attack you? Because I understand that this could happen with a country such as Israel, which has a lot of people after them. But I don't understand the situation in your organization. Es una muy buena pregunta. La razón para hackear una organización internacional como el Foro Económico Mundial normalmente es porque hay información acerca de las actividades, las identidades de una gran cantidad de personas que ustedes después podrían utilizar para otros fines. Y el foro trabaja muy de la mano con el gobierno de Colombia. Y si ustedes quieren tener acceso a información acerca de dónde ha participado el Foro Económico Mundial, una manera de hacerlo sería hackear al Foro Económico Mundial. Y ustedes podrían asumir que el Foro Económico Mundial no estaría preparado para eso, como lo podrían estar otros sitios que podrían tener esta información. Entonces este es un argumento. A los criminales les gusta atacar a los sistemas porque ellos después pueden venderles información a otras personas, y esta es una de las principales razones detrás de los ataques. Por otro lado, hay motivos políticos. Tenemos ataques políticos por lo que suponemos que son actores estatales que simplemente están buscando interrumpir las actividades del foro. Entonces, si es ransomware o si cambia la integridad de la información, realmente pueden detener a una organización que se basa mucho en sus sistemas digitales. Entonces, un segundo aspecto es político y es para ponerle presión a la organización. Y lo tercero es, aunque tal vez no quieran atacar al Foro Económico Mundial como tal, podrían utilizarlo como punto de entrada para obtener información que les permita acceder al sistema de otros. Entonces pueden tomar una identidad no para venderla, sino para crear un perfil y luego utilizarlo para un ataque de ingeniería social en otro sistema. Entonces, un ejemplo de esto es, en esencia tenemos un aspecto de redes sociales que se llama Toplic, donde pueden conversar con otros líderes mundiales o jóvenes como la comunidad de los Global Shapers. Si ustedes pueden infiltrar ese sistema, entonces pueden utilizar la identidad de otra persona para tener acceso a cierta información. Entonces, por estas tres razones, realmente somos un objetivo muy grande. Cuando abrimos un centro de ciberseguridad, de repente nos volvemos un objetivo todavía mayor, porque la gente quiere atacarlo para demostrar que pueden socavar su seguridad. ¿Qué le recomienda usted al gobierno de Colombia para migrar de forma segura a la cuarta revolución industrial? Entonces, ¿cómo utilizar la seguridad con esta nueva revolución? ¿Cuáles son las metodologías y las estrategias? En términos de seguridad, en particular, primero que todo tenemos que hablar acerca de la ciberseguridad, no solo como un riesgo, no solo como algo negativo, porque a la gente, a los humanos, no nos gusta hablar de los riesgos, esperamos a que pasen. Entonces tienen que hablar esto como habilitadores. Al igual que en Colombia, ustedes hablan de seguridad física
como un habilitador clave para el desarrollo económico y para la cohesión de la comunidad. La ciberseguridad funciona de la misma manera. Entonces creo que la conversación con los ciudadanos y la comprensión de que esto no es la responsabilidad de otro es fundamental. La ciberseguridad es mi responsabilidad para mi organización, para mi propia identidad, para la identidad de mi familia. Entonces si instalo la aplicación incorrecta o si no verifico la URL en un sitio web cuando estoy ingresando en mis contraseñas, es mi culpa. Y creo que la segunda parte de esto es hablar con los ciudadanos y decirles: vamos a estar desplegando cada vez más servicios digitales y esto va a mejorar su vida. Pero aquí es la responsabilidad que esto implica. Entonces es una responsabilidad que tiene que ver con el comportamiento. The World Economic Forum's position in terms of regulations, in terms of governments that are far behind technological advances. Say about this. Para nosotros no existe una manera concebible en donde funcione una desregulación completa, y eso es porque no estamos pensando tanto en la normatividad sino en la gobernabilidad, y decimos que la gobernabilidad tiene que ver con la manera en que ustedes como individuos o consumidores se relacionan con estas tecnologías. También tiene que ver con la manera en que las empresas crean políticas que restringen o gestionan la seguridad y el compartir datos, y los incentivos y los recursos que los gobiernos están dispuestos a aportar para asegurarse de que esto aplique de la manera más transversal posible para manejar los riesgos en la sociedad. Entonces yo no diría que el foro necesariamente esté a favor de algunas normas específicas. Yo diría que nosotros reconocemos que tiene que haber reglas, normas y estándares que protejan a las personas y que garanticen que los beneficios de estos sistemas realmente sean sostenibles durante un periodo de tiempo prolongado. Esto lo que quiere decir es que trabajamos directamente con gobiernos como el gobierno de Ruanda para pensar en la regulación del uso de drones en el espacio aéreo. Si no regulan cómo operan los drones cuando viajan a grandes alturas, algún día se van a chocar con un avión y va a haber muertos. Entonces claramente hay que establecer normas. Hay normas en Colombia y en todos los países que tienen que ver con los lugares en donde se puede volar un dron. Si quieren que los drones estén llevando domicilios de café, empanadas por todo el mundo, y eso está haciendo una empresa de Google en este momento, tienen que tener reglas que permitan que las distintas aeronaves puedan volar en un solo espacio de manera segura. Entonces tenemos que tener reglas y normas para poder abrir la actividad económica. La verdadera pregunta es: ¿cómo lo hacemos de forma que la innovación nos traiga beneficios? Y muchas de las reglas básicamente son decir sí o no, pero no es sí o no, es cómo. Y con estas tecnologías queremos evitar lo que pasó con Uber, porque lo que pasó con Uber fue un desastre en muchas ciudades y países del mundo, porque no anticipamos cómo balancear lo que querían los ciudadanos con las necesidades de las personas que se vieron perjudicadas por la introducción de Uber, y también en temas de congestión, el impacto ambiental, cuando hay más vehículos o cuando existen más modelos de ride sharing. Y en esa dirección es en la que vamos, y nuestro enfoque está basado en valores, y decimos: cada país, cada ciudad puede determinar sus propias reglas, pero estas son algunas formas exitosas de lograr buenos resultados, y aquí hay algunos resultados que no salieron tan bien. Entonces les ofrecemos esto. Creo que Mark Zuckerberg dijo que en el caso de las redes sociales ya no es cuestión de si debe o no debe haber normas, es cuestión de cómo podemos tener una conversión productiva acerca de cuáles deberían ser las reglas. La última pregunta.
Hi, good morning. My name is Angela Castro. I'm the editor of a Latin American magazine which focuses on processes for the metal and mechanical industries. So, I printers without even knowing how to use them, just because they're a trend. And they become white elephants in their manufacturing plants. So my question is, what do you recommend to those small companies, small workshops in a region? What should they think about first? The expert that leads the technological transformation process, or the machine that will lead them to optimize their processes? Creo que el primer paso es enfocarse en el problema que están buscando resolver. Y muchas veces empezamos con la tecnología y no con la oportunidad. Entonces la primera pregunta debería ser, yo tengo una planta de metal, estoy produciendo una gran cantidad de metales, yo estoy viendo que otras personas utilizan sistemas computarizados, entonces, ¿en qué área de calidad tengo que aplicar eso? ¿Será en el resultado de composición química? ¿Será la viscosidad, la temperatura? Esas son las primeras preguntas que deberían llevarlos por una ruta de tecnología que se llama road mapping o hoja de ruta. Y a veces se dice, bueno, estos se están utilizando impresoras 3D, entonces nosotros también las vamos a usar. Pero hay que recordar que cada país y cada contexto es distinto. Entonces hay que pensar en el problema. Lo segundo es, no pueden esperar que el proveedor les diseñe completamente el sistema, porque las personas que venden las tecnologías no han invertido en una solución que pueda funcionar o no para ustedes específicamente. Y hay que tener experiencia interna para poder tener éxito. Y eso quiere decir brindar capacitación a su personal, o por lo menos permitirles enfocarse a distintas distancias para poder manejar y operar los equipos a un nivel apropiado. Pero mi mayor advertencia es, este es un mundo de tecnologías emergentes en donde hay tantas conversaciones. Entonces, si vamos muy rápido, no solamente vamos a perder dinero, sino que también le vamos a hacer daño a las personas. Si empezamos con el problema y si ponemos los objetivos en el centro del planteamiento, tendremos una mayor posibilidad de éxito. Colombia debe tomar esa tasa de éxito de transformación digital por encima del 5%. De lo contrario, porque estamos aquí, estamos perdiendo el tiempo. Muchas gracias a todos.